Bueno, comenzaremos charlando un poco sobre el artículo. Negociar con mentirosos. Aquí dice que comenzaremos por acá. Mentir es un aspecto central del comportamiento humano, dice. Por lo tanto, los negociadores tienen que conocer todas las herramientas que protegen sus intereses. ¿Qué les ha parecido el artículo en primer lugar? ¿Cómo la ven? ¿Qué les ha parecido el artículo? Indira, bienvenida Indira. Eh, bueno, a mí me ha parecido súper interesante, sobre todo porque como que desmiente algunos mitos que incluso a mí al menos me han enseñado en la universidad, ¿no? Lo del lenguaje corporal y cuando una persona miente, que mira no sé qué lado, que parpadea y cosas así, ¿no? Que incluso leía el año pasado que Sí, muchas pruebas de esta máquina que es para detectar mentiras. ajá. Incluso hay personas que logran, digamos, engañar a estas máquinas, ¿no? Claro, el detector de mentiras, ¿no? Ajá, sí. Ya, genial. En realidad, la primera parte de nuestro artículo, esta primera parte, habla de por qué las personas mienten, ¿no es cierto? Cómo, ¿Por qué mienten? ¿Por qué mienten? ¿Por qué creen ustedes que las personas mienten o nos engañan? Indira, Carolina. Buenas noches. Pues yo creo que las personas suelen mentir cuando hablamos en este contexto para conseguir algo. El motivo principal de la mentira pienso que es para tener un beneficio que no se lo tendría a través de la verdad por diferentes aspectos. Entonces creo que es una de las causales principales de por qué la gente inventa cosas para poder tener un beneficio. Ajá, así es, Carolina. ¿Y tú, Indira, quieres decir Eh, algo? yo hablé, soy Indira. Oh, perdón, Indira, ya dale. Carolina. Sí, aparte de lo que decía Indira, que como por una necesidad es también a veces por miedo, ¿no? Para, no sé, por miedo al castigo, por miedo a alguna represión o cualquier cosa que pueda Ajá. pasar. Yo creo lo siguiente, yo creo que además de, como dice Alcinda, además de lograr algo, por otro lado, las personas protegen su imagen, ¿no? No sé si les ha parecido, si les ha pasado a ustedes que alguien dice, cuando está en el transporte, dice, ya estoy llegando y están pucha, un montón de tiempo todavía ah, para llegar. Y es justamente para proteger su imagen, ¿no? Para quedar bien con algo. O quizás sí también para postergar una decisión, ¿por qué no? Pero la idea es que mal que bien todos en algún momento de nuestra vida hemos engañado, hemos mentido, ¿no? Entonces, si así lo hacemos, como dice el artículo, no debería extrañarnos que en una negociación exista también la posibilidad o el potencial de engaño, ¿no? El potencial de que alguien nos diga algo que no necesariamente es cierto. Aquí en esta parte habla de la moralidad y la legalidad de mentir. ¿Qué han entendido de ese lugar? Aquí habla del fraude, los cinco sencillos elementos de un fraude. ¿Cuándo se presenta un fraude? La lectura es muy interesante, ¿no? Y como ya lo Ajá, compartía Carolina, de pronto nos muestra una perspectiva diferente para los psicólogos, de los que en diferentes contextos te transmiten el criterio de que sí es posible identificar la mentira o la engaño a partir del lenguaje no verbal. Con la relevancia de esta metodología, los algoritmos que establecidos su criterio, ¿no? Esta pérdida de contexto. Bueno, ahora, el tema de dónde ahora es. Adrián, disculpa que te interrumpa, disculpa, no te estoy escuchando bien, hay un poco de interferencia en lo que comentas. Pero también el texto nos muestra algunos elementos interesantes, ¿no? Acerca de cómo poner esto sobre la mesa con preguntas, por ejemplo, como si hay algo importante sobre el tema que usted no está compartiendo, de repente para de pronto tener un mecanismo de defensa, pues no de acuerdo por tener información significativa. Correcto, o sea, la idea es
Hay ciertas cosas que hay ciertas frases, ciertas conversaciones que pueden ser entendidas como fraudulentas, pero hay otras que no, ¿cierto? Sí. Aquí nos habla, por ejemplo, de que no todo lo que se dice, no todos los engaños son mentiras, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que hay que aprender a identificar lo que es un engaño de lo que realmente es algo fraudulento. Si alguien nos dice que somos geniales, eso no es fraude. Pero si alguien nos dice que el vehículo tiene 5 velocidades y solo tenemos 4, eso sí podría ser un fraude, ¿no? Entonces, hay que entender lo que significa un efecto vinculante de un efecto que no es vinculante. Sí, Lick, y ¿podemos también... decir entonces? No, adelante, Lick. No, bueno, en relación al objeto. Bueno, en realidad, entonces, a lo que estoy entendiendo, estaría bien que consideremos que es un fraude cuando existe algún perjudicado directamente. Sí, efectivamente, cuando hay alguien que está siendo perjudicado porque no se le está diciendo lo que realmente es verdad. Pero te digo, esa verdad ese engaño está relacionado con un efecto vinculante, dice, es decir, con algo que efectivamente está relacionado con el tema, con el tema que se está negociando, ¿no? Eso es importante reconocer, porque como digo, si nos dicen que es una casa increíble, que ustedes que son, normalmente dicen, yo creo que a veces dicen, tú que eres inteligente, podrías comentarnos, etcétera. Eso no es fraude, porque Claro, en pero realidad lo que están digamos haciendo... en un trabajo y eso es muy común también en nuestro medio, ¿no? A veces ofrecen un montón de cosas y al final termina siendo que no dan nada, ningún tipo de beneficio, entonces ahí ya veríamos que es un fraude directo. Exactamente, eso sí es un fraude. Cuando ofreces muchas cosas Joan, hola Joan, cuando ofreces muchas cosas y no están realmente en tu radar, o sea, no están bajo tu control, ¿no es cierto? Eso sí es fraude. ¿Qué quería decir? Hay una regla fundamental en la negociación que dice, nunca ofrezcas cosas que no están bajo tu control, ¿no? Aquí Susana nos dice como las propagandas que te dicen maravillas de lo que no son ciertas. Sí, es cierto, eso puede ser fraudulento también, cuando te ofrecen que de pronto te vas a comprar un shampoo y en 3 días tu cabello va a quedar maravilloso y totalmente fortalecido, etcétera. No necesariamente eso es cierto y por lo tanto puede ser fraude, ¿no es cierto? Entonces hay que tener claridad acerca de lo que es simplemente un decir algo por decir, como que eres la persona más inteligente, o tú que tienes buena labia, o tú que no sé qué, que son elementos para, digamos, elevar el ego de aquellos que realmente tienen que ver con el producto o con lo que se está negociando, ¿no? Cuando se ofrece algo y no se cumple. Algo interesante también es que ahora en Bolivia tenemos la ley del consumidor, ¿no? Sí. Entonces es como que si yo contrato, digamos, una empresa para que me brinde internet y pago por cierta velocidad, pero al hacer el test, digamos, su velocidad es mucho menos de lo que yo pago. Ajá. Entonces yo puedo considerar eso como un fraude y hacer una denuncia, ¿no? Y tengo esta ley que me ampara. Efectivamente, y lo que pasa es que sí, no, tal cual, específicamente en temas de internet, por ejemplo, cuando nos ofrecen que vamos a tener una navegación de 4 megas o no sé cuántas cosas, y de pronto a cierta hora, ¿no? Pues tu internet se vuelve re lento, y es porque justamente te han desviado la señal o te han reducido el ancho de banda. Eso está bien. Según la ley del consumidor, puedes reclamar, ¿no? Puedes decir, claro, ahí te ofrecen 8 gigabytes y solo llega a 6. Efectivamente, es cuando eso puede ser causal de fraude, ¿no? Eso puede ser causal de fraude. Ahora,
acá dice, ¿podemos detectar las mentiras? ¿Qué opinan? ¿Se pueden detectar las mentiras o no? En su opinión, no lo que dice el artículo, en su opinión, ¿ustedes pueden detectar las mentiras? Yo creo que sí, pero no digamos, haciendo referencia solamente a los aspectos físicos que podemos ver, sino haciendo preguntas, como hacen los detectives, ¿no? Interrogan hasta que la misma persona se va confundiendo en sus ideas y va sacando la verdad, digamos, o por lo menos uno se da cuenta que las cosas no encuadran, entonces dice, "Ah, aquí estás mintiendo". Exactamente. ¿Cuáles son, Leslie, cuáles son esas señales del lenguaje no verbal que pueden detectar a un mentiroso? Tú nos estás comentando aquí eso, que sí, definitivamente uno puede presumir que no nos están diciendo la verdad, pero hay gente que es muy buena mintiendo, ¿no es cierto? Realmente son unos sinvergüenzas de primera. Además, pienso que esto es muy ambiguo porque estamos acostumbrados, por ejemplo, nos han dicho, ¿no? Quien no te mira la cara te está mintiendo. Y Ya. realmente eso no aplica. ¿Qué tal que es una persona muy tímida, que al principio no puede hablar? Como decía hace rato mi compañera, creo que para detectar una mentira, literalmente hace falta un interrogatorio. Obviamente no como en la policía, pero pues sí se necesita un tiempo relativo, puesto que si solo nos dejáramos llevar por ciertos indicadores que pueden sernos útiles, pero ya estaríamos generalizando. ¿Y qué pasa si cometemos un error? Sí, efectivamente. Es decir, lo que yo creo es que, ay, quiere, a ver, sí, efectivamente hay personas que se creen sus propias mentiras, mitómanos, contradecir lo que dice, como negar la cabeza cuando se está afirmando algo. Pero hay personas, como bien dice Susana, que a veces no se dan cuenta y sin querer mienten, ¿no? Por ejemplo, cuando preguntas en tu casa, ¿y quién ha roto esto? Y la gente te dice, nadie, se ha caído, ¿no? Y, tal cosa. Um, lo que yo creo es que hay que conocer muy bien a la persona, hay que conocerla realmente bien para poder detectar si está mintiendo o no. No te escucho, pero sí, tienes razón, Ángelo dice que no se te escucha. Y tienes razón, Adrián, en el sentido de que se han utilizado diferentes mecanismos para poder identificar la mentira. Pero también no todos ellos han funcionado, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice que hay gente que puede burlar al detector de mentiras, o hay gente que pues manejan, cuando juegan póker, ¿no? Los jugadores de cartas son muy buenos para hacer play. Difícilmente se les puede encontrar, um, se les puede encontrar mentiras. Sí, correcto. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha un poco, adelante. Ya estoy acá probando esto. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora? Se escucha ¿Mejor? mejor. Sí, ahora se escucha mejor. Ya. Me refería a la injusticia, de cómo a partir de estos criterios que no son científicos, muchas veces se ha calumniado de mentiras a personas que en realidad tal vez nunca lo han sido. O tal vez simplemente, como lo sabe la compañera, o eran todas, su gobierno no verbal expresarse todas, pasar palacio en lo que estaban diciendo. Ya. Otro tema que me parece interesante es el de las neuronas espejo en relación a la percepción, a esa sensibilidad en relación a las intenciones de la otra persona. Seguramente. ¿Mm? Exactamente, Susana, es el ejemplo que poníamos hace un rato cuando te dicen estoy llegando y en realidad no están llegando a ninguna parte, ¿no es cierto? Están tremendamente lejos de donde deberían estar. Pero bueno, eso otra vez, el engaño, la mentira, tenemos que clarificar dos cosas. Primero, no todo es un engaño, no todo es una mentira, ¿no es cierto? A veces hay elogios que nos dicen solo por beneficio particular. Y el otro es que
es muy complicado detectar las mentiras, ¿no? Paul Hackman, por ejemplo, no sé si han visto ese programa en la tele que se llama Lie to Me, que habla justamente de las microexpresiones. Con mucho entrenamiento es posible de detectar las microexpresiones, pero no es muy... Tenemos que conocer muy bien a las personas para poder determinar si nos están mintiendo o no. Recuerdo que antes, antaño mi abuela decía cuando estábamos mintiendo, hay un caballito que está cruzando por la frente que dices que estás mintiendo, ¿no es cierto? Y sí, exactamente, esa película de Carrie, que no podía mentir y su vida se volvió un infierno. Es el abogado, ¿no es cierto? Sí, correcto. Está bien. Bien, entonces dos cosas nos tienen que quedar muy claras. La primera, que existen mentiras, es posible que exista engaño en la negociación, es posible. Y en segundo lugar, que es muy difícil detectar el engaño, que se necesita mucha experiencia para poder detectar el engaño. No obstante todos los instrumentos que se hayan inventado para detectar el engaño. Pero lo que sí es importante también saber es que hay formas de prevenir de alguna manera que nos estén engañando. Oh, de eso era lo que estabas hablando, Adrián, de las neuronas espejo. Ya he escuchado hablar sobre las neuronas espejo y la resonancia que tienen ellas entre uno y otro actor. Lo que no sé es cómo se utiliza, digamos, o cómo se podría utilizar este ejercicio de las neuronas espejo en una negociación. Quizás, no sé, quizás cuando uno dice, cuando uno va sintiendo, porque es un tema de percepción nada más, cuando uno va sintiendo que no nos están diciendo la verdad, ¿no? Es un tema de feeling, ¿no? Cuando sentimos que nos están engañando, quizás recién es que nos damos, ¿no? No lo sé, la verdad es que sé que existen las neuronas espejo, he leído en algún artículo sobre neurología, pero todavía no entiendo cómo funcionan en el proceso de negociación. Lo que sí sé es que hay maneras de protegerse para protegerse del engaño, ¿no? Hay maneras de protegerse del engaño y antes de que empiece una negociación dice que hay por lo menos dos cosas para poder, dos técnicas que nos permiten de alguna manera protegernos. ¿Alguien quiere comentar a qué nos referimos cuando antes de que empiece la negociación, a qué nos referimos con investigar el background y la buena fe? Hola. Alberto, adelante, te estoy escuchando, sí. Bueno, en primer lugar, muy buenas noches, ¿no? Me conecté muy tarde porque le comento que estoy en Viatunati. Viajé con los de mi trabajo de un viaje de retiro. Ya. Y esta mañana leí, ¿no? Dale, Alberto, sí, te estoy escuchando. Ya, una manera de protegerse de los engaños es a través de los gestos que tiene la persona, ¿no? Podemos ver los gestos que tiene, por ejemplo, cuando mira es evasivo, al momento de hablar titubea, al momento de tener, digamos, está haciendo, digamos, alguna conversación, es una persona que en un momento es muy habladora y después es retraída, ¿no? Empieza con timidez, con poca, digamos, seguridad al momento de hablar, ¿no? Correcto. Tienes razón, Alberto. A ver, pero me gustaría volver un poquito atrás porque dice, antes de que empiece una negociación, se debe investigar el background y la buena fe de las contrapartes. ¿Qué hemos entendido de eso? ¿No? Que antes de verlo... Dime, adelante, Alberto. Ya, esa parte, digamos, de ver se puede ver a través de la información, digamos, de la persona, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos bastantes herramientas como el Facebook, por ejemplo, que se puede ver el perfil de una persona y se pueden llegar, digamos, cómo es el perfil de esa persona, cómo es su historial,
a través de las aplicaciones, el historial que tiene, a través de las páginas, por ejemplo, del Instagram, o páginas, redes sociales, por ejemplo, ¿no? Viendo su historial, digamos. Sí, efectivamente. Es importante conocer, por ejemplo, cuál es la historia de las partes, cuál es la historia de esa parte en términos de negociación. Por eso hay que indagar, ya sea directamente con personas allegadas a él o por otro tipo de instrumentos, cómo es que esta persona funciona, ¿no es cierto? Y la buena fe, cuando hablamos de la buena fe, ¿a qué nos referimos? Es exactamente, Ángelo, la idea es explorar los antecedentes que tienen las partes, buscar información de antiguos tratos, etcétera, ¿no? Invitar a la contraparte para que se presente sus referencias, aunque, eso no es muy claro a veces, ¿no? Pero efectivamente la idea es, como en las entrevistas de selección de personal, ¿no es cierto? Que nos cuente un poco su historia de negociaciones, qué sé yo, quizás no directamente a él, quizás indirectamente preguntando a personas que han negociado con ellos, de tal manera de poder identificar cuál es el background que tiene y la buena fe, si siempre ha negociado con la buena fe. Esto me lleva a otra regla fundamental en el proceso de negociación, y es que cuando tú estás negociando, ¿no es cierto? Cuando estás negociando, no solamente estás hablando de un tema determinado, sino también tu imagen está en juego. Y por lo tanto es importante poder cuidar la imagen, ¿no es cierto?, de los que estamos negociando. Bueno, eso de firmar acuerdos de prenegociación digamos, está dentro de lo que son las reglas, ¿no? De lo que son aquí dice, establecer reglas básicas especiales para negociar, y es justamente, no sé si firmar acuerdos, pero sí podría ser firmar, pero la idea es establecer reglas de negociación. Lo que yo he aprendido en las negociaciones con la COB y en algunas negociaciones laborales son dos cosas. Primero, es importante investigar, porque nos van a investigar, los negociadores, los verdaderos negociadores van a investigar en profundidad quiénes somos nosotros, ¿no es cierto? ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros antecedentes? No estoy hablando del currículum vitae, pero sí estoy hablando de que van a preguntar a personas que nos conocen, van a hablar con personas que han charlado con nosotros o personas que han negociado con nosotros antes, personas que han coordinado con nosotros antes, ¿no es cierto? Van a averiguar nuestras actitudes frente al conflicto, nuestras actitudes frente a los acuerdos, cómo lo hemos hecho, etcétera. O sea, son personas que van a investigarnos tal cual. Esa es la palabra adecuada. Nos van a investigar en profundidad. Y lo segundo que he aprendido otra vez con la COP es que es importante establecer las reglas de negociación. Antes de empezar a negociar cualquier cosa, es importante establecer las reglas de negociación. No sé quién quería hablar, no sé si era Carolina o alguien quería comentar. Carolina, sí, tú, adelante. Que también pienso que es importante conocer también la temática, ¿no? Que se va a negociar. Por ejemplo, creo que con esto del conflicto del Código Penal, Ajá. creo que ha llevado a diferentes sectores a conocer, digamos, su situación en el Código Penal y determinar si estaban de acuerdo o no. No sé si me dejo entender. Sí, claro, efectivamente. Es decir, pero veamos. Esa es otra regla fundamental de negociación, ¿no es cierto? Que es, bueno, hay varias reglas, y una de ellas es no te pongas a negociar cosas que no conoces. Por eso dice que es importante, no recuerdo si es en este artículo o en otro, dice, uno de los elementos fundamentales para negociar es prepararse bien, prepararse y prepararse. Es decir, para ir a negociar uno tiene que conocer muy bien todos los antecedentes, ¿no es cierto? Investigar el background, o sea, antes de que empiece cualquier negociación, dos cosas son importantes. Primero, investigar el background de las partes, ¿no es cierto? Y como dice
establecer los antecedentes de estas partes. Segundo, establecer reglas de negociación. Y por supuesto, Susana, se debe estar empapado, dice, totalmente informado para no dejarse engañar. Ay, sí. Sí, señores. Como dice, hay un libro en inglés que dice, para ir a negociar, haga su tarea, ¿no es cierto? Y hacer su tarea significa investigar y prepararse muy bien en términos de quiénes son las contrapartes y cuál es el tema que se está negociando. Ok, entonces eso es lo que ocurre. Lo importante para el tema de negociación entonces es que antes de que empiece, 1, investigar a la contraparte, 2, prepararse muy bien en términos del tema que se va a negociar y 3, establecer las reglas de negociación. Eso es muy importante. Ahora, durante el proceso de negociación, aquí dice buscar señales potenciales de engaño. Y en realidad, ¿qué piensan de eso? ¿Cuáles podrían ser esas señales de engaño que dicen que deberíamos tener cuidado? Carolina, adelante. Puede ser como estas les llaman creo fraudes piramidales, no sé qué, que es por niveles, ¿no? Te hacen entrar a una organización, vos inviertes dinero y supuestamente vas a ganar mientras más gente entre. Yeah. O sea, hay ciertas cosas que a uno no le dan confianza, o por ejemplo estos trabajos de medio tiempo que no te dicen, o sea, te ofrecen ganar 5.000 bolivianos por medio tiempo, pero no te dicen qué es lo que vas a hacer, ¿no? Entiendo. Pero en realidad aquí cuando se habla de buscar señales potenciales de engaño durante la negociación, nos están indicando que tenemos que tener mucho cuidado en los patrones de comportamiento. ¿No? Exactamente, como dice Adrián, cambios rápidos en la actitud del sujeto. Tenemos que aprender a mirar a la persona, a escucharla con cuidado, tenemos que aprender digamos, a observarla, ¿no es cierto? Porque normalmente uno tiene un patrón de comportamiento determinado para conversar, ¿no? Un patrón de comportamiento específico. Algunos de nosotros rompemos ese comportamiento, ese patrón de comportamiento, y eso se debe probablemente a que algo no está funcionando. No estoy diciendo que nos estén mintiendo, pero algo no está funcionando. Igual con las señales corporales, digamos, a veces algunas personas se ponen inquietas, especialmente a los niños. Ustedes seguramente los han visto a los niños cuando empiezan a mentir, empiezan a cambiar su comportamiento, ¿no es cierto? Empiezan a mirar a otro lado, se sonríen o ríen de manera nerviosa. Nosotros solemos decir que cuando algo no está bien, las personas empiezan a ponerse nerviosas. Y eso tiene que ver con, bueno, un poco de neurología, tiene que ver con la amígdala, ¿no es cierto? No sé si conocen un poco el tema de la amígdala y cómo funciona esta en términos emocionales. Sí, en términos emocionales, sí, efectivamente, no, y claro, tiene razón Susana, se sonrojan. O sea, ustedes conocen que cuando se activa la amígdala, ¿no es cierto? Hay tres signos que son súper importantes. El primero de ellos es que la sangre se viene a flor de piel, entonces efectivamente se sonrojan las personas, ¿no? Y no es posible controlar eso. Desafortunadamente no podemos controlar eso. El segundo es que se empieza a secar la garganta también, ¿no es cierto? Y de pronto uno empieza a sentir sed, empieza a sentir que se le seca la boca, etcétera. Y tercero, que se pone muy tenso, es decir, sus músculos estirados se ponen muy tensos y por lo tanto, bien, estamos en un síndrome de alerta, ¿no? Bien, entonces, lo importante acá exactamente, como en el caso mío, me empiezo a toser o me vuelvo ronco, eso quiere decir que les estoy mintiendo un poco hoy día. Está bien. Es por mucho hablar esto. Sí,
o empiezan a hablar más rápido, ¿no es cierto? O empiezan a hablar más lento. Lo importante acá es tener, digamos, a balbucear también, efectivamente, es posible que empiecen a balbucear. Lo importante aquí es estar atentos a los cambios en el patrón de comportamiento, ¿no? Porque no es que una persona que esté mirando al cielo nos está mintiendo. Si todo el tiempo mira al cielo, es su forma de hablar. Pero si de pronto nos mira directamente y cuando nos está diciendo algo desvía la mirada, es probable que, no estoy diciendo que nos esté mintiendo, es probable que algo no esté funcionando bien. Entonces es bueno buscar las señales potenciales de engaño. A veces hago una pregunta cuando digo, alguien tiene hora, y las personas me responden directamente con la hora, ¿no? Me dicen, son las 8 menos 20, 8 menos cuarto, etc. Y en realidad no es eso lo que he preguntado. Lo que he preguntado es si alguien tiene hora. Y la respuesta correcta es, sí, yo tengo hora. ¿Por qué? ¿Quieres saber qué hora es, más o menos? A eso se refiere con preguntar, formular preguntas de forma diferente, ¿no es cierto? Cambiar un poco investigar con cuidado, con preguntas determinadas. Es importante aprender a preguntar. ¿Qué dicen ustedes sobre eso de formular preguntas de forma diferente? Adelante. Claro, Indira, tienes razón. Parece una pregunta capciosa y en realidad los negociadores expertos, aquellos que se han entrenado en hacer preguntas, saben muy bien cómo hacerlo, ¿no? Saben muy bien cómo preguntar y qué tipo de pregunta hacer para que, qué sé yo, preguntar varias veces. Por ejemplo, en esta película que les decía, El negociador, en algún momento Samuel Jackson le hace preguntas a un informante sabiendo que, qué sé yo, de diferente manera, ¿no es cierto?, para poder entender bien lo que está haciendo. Oh, correcto, es como cuando te preguntan en forma negativa o claro, los cuestionarios tienen eso, ¿no? Hay preguntas en negativo, preguntas en positivo, obviamente triangulación de preguntas también. Sí, yo creo que hay que aprender a hacer preguntas. Es bueno anotarse las preguntas en un cuaderno cuando uno esté negociando, porque a veces te pierdes también y tomar apuntes es súper importante en los procesos de negociación. Justamente en esta película que les decía con Samuel Jackson y Kevin Spacey, que se llama El negociador, les recomiendo que la vean, por favor. Es una película increíblemente buena. El negociador se llama. A veces la han traducido como el mediador, pero está equivocado. Es el negociador, la pregunta. Los dos actores principales son Samuel Jackson y Kevin Spacey. Y en una de las escenas justamente de Samuel Jackson le hace preguntas cuya respuesta él ya conoce. Entonces ahí es que descubre que el informante está mintiendo. Bueno, entonces eso está relacionado con prepararse muy bien. Si nosotros estamos muy bien preparados y conocemos todos los antecedentes, es posible que cuando hagamos una pregunta cuya respuesta nosotros ya conocemos y la persona nos dé otra respuesta, estemos alerta también a que algo no está funcionando, ¿no? Algo no está claro. Y tiene razón Alberto cuando dice, cuando redirigimos las entrevistas, ¿no? Cuando preguntamos de otra manera algo que algo de lo cual estábamos hablando. Entonces, eso es formular preguntas cuya respuesta ya se conoce. Pedir al adversario que sea sincero, dice. ¿Qué es eso de pedir al adversario que sea sincero? Bueno, la idea es pedirle que sea sincero. En las negociaciones en las cuales yo he participado como mediador, especialmente en las negociaciones laborales, ¿no es cierto? Hay un momento cuando se establecen las reglas de negociación que uno dice que es importante venir a negociar de buena fe, venir a charlar de buena fe. Y que si alguno de los actores que está involucrado siente que no están siendo dichas las cosas o que
como dice Adrián, que hay algo que no se está diciendo, es simplemente una sensación, no es una percepción, porque es bien difícil entender, o es bien difícil darse cuenta cuando alguien no nos está mintiendo, pero cuando hay una sensación de que hay algo que no me estás diciendo, ¿no es cierto? Hay que parar la negociación y decir, a ver, un ratito, estamos trabajando de buena fe, ¿no? Estamos actuando de buena fe. Y por lo tanto, si hay algo que no se está diciendo, si hay algo que no está claro, por favor, o no está completa la información, es importante decirlo, porque si no, vamos a fallar en la negociación. Hay una regla también de negociación que dice, los negociadores pueden olvidar las palabras que se han dicho durante la negociación, pero lo que jamás olvidan es cómo se han sentido. Por eso, cuando hablamos de rayar la cancha previa a la negociación, cuando hablamos de poner las reglas, estamos hablando de que vamos a actuar y vamos a trabajar y vamos a negociar de buena fe. Y si alguien siente que hay algunas cosas que no se están diciendo, vamos a detener la negociación para que se puedan decir sinceramente, para que se pueda comentar sinceramente lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Que no es muy fácil. No es muy fácil porque las personas también cuidan su imagen, ¿no es cierto? A veces no son sinceras porque sienten que se van a poner en riesgo, o sienten que se van a desprestigiar. Entonces también hay que hacerlas sentir que como estamos trabajando de buena fe, no los vamos a criticar, no hay críticas, no hay juicios de valor en esto, ¿no? No es que por no decirme la verdad eres un mentiroso de primera y voy a empezar a acusarlo. Simplemente agradecer que nos está diciendo la verdad y más bien fortalecer, ¿no? Motivar a que siempre sea así. Y uno puede ser recíproco también, en el sentido de decir, bueno, usted me ha dicho esto, y yo también estoy en la posibilidad de comentarle esto para que quede claro que nos estamos llevando bien. Tomar notas durante las negociaciones, dice. Efectivamente, lo que yo he aprendido también es que siempre hay que llevar un cuadernito a las negociaciones. ¿No es cierto? Siempre hay que llevar algo donde anotar, porque a veces se dicen muchas cosas durante la negociación, se hablan de muchas cosas durante la negociación, y cuando uno no toma apuntes, puede perderse, puede extraviarse. Lo importante aquí es tomar nota y, obviamente, cuando alguien dice algo, quizás incluir en el acuerdo frases textuales, ¿no? Frases textuales de qué es lo que nos han dicho. O parafrasearlas también. Por eso es importante tomar notas durante las negociaciones. Los cuadernitos, y especialmente en los procesos de mediación, cuando se da la mediación, es importante tomar nota. Cuando a nosotros nos toque mediar una negociación, mediar un conflicto con otras partes, nosotros tenemos que ser capaces de tomar apuntes y hacer resúmenes de lo que está sucediendo. Eso me ha sucedido en algunas negociaciones en las cuales yo he sido mediador. Y también, correcto, como dice Susana, anotar todas las dudas, ¿no es cierto? Hay un formato en el cual toda una página se divide en dos, ¿no es cierto? De manera vertical. Se van tomando apuntes en la parte central de la hoja, pero a un canto, a un costadito, se van anotando las preguntas que pueden estar surgiendo del proceso de negociación también. No sé si es en este artículo o en otro, que dice que la negociación no es otra cosa que un intercambio de información entre las partes, y por lo tanto, mientras más claro esté el intercambio de información, mejor va a estar la negociación, ¿no es cierto? Mientras más claro, más completo y más transparente sea el proceso de intercambio de información, la negociación va a estar bien. Acá habla de confiar, pero también verificar, que es una frase que, según dice este autor, Alfred, lo ha dicho Lenin, ¿no? Y efectivamente, la idea es
quizás pedir un cuarto intermedio en algún momento para verificar la información, que también se dan en las negociaciones laborales, ¿no es cierto? No es casual que hayan muchos cuartos intermedios en las negociaciones laborales justamente para verificar la información, para que todo esté claramente establecido, ¿no? Para que todo esté perfectamente establecido. Es bueno verificar toda la información. Aquí está, incluir por escrito las afirmaciones como otra parte. Muy bien, eso es más o menos de lo que trata el artículo. No sé si alguien quiere decir algo más o quiere resumir. Primero, antes de que empiece la negociación, es importante ver el background y la buena fe de las partes, al mismo tiempo que establecerle las reglas de negociación. Durante la negociación, buscar cambios en los patrones de comportamiento, formular preguntas de forma diferente, formular preguntas cuyas respuestas ya se conocen, ¿no es cierto? Pedir al adversario, no me gusta la palabra adversario, a mí no me gusta adversario porque nos pone en una situación de contrarios, ¿no? Una situación muy beligerante, como dice White. El autor ese importante en la negociación, ¿no es cierto? El mejor negociador es aquel que no se deja engañar, pero puede administrar muy bien el engaño. Bien, yo no estoy de acuerdo en eso, pero es mi posición, ¿no es cierto? Es una idea que yo tengo. Estoy de acuerdo en que no debemos dejarnos engañar y por lo tanto ser cuidadoso en las negociaciones, pero en lo que no estoy de acuerdo es en engañar a la contraparte. Sun Tzu en el arte de la negociación, en el arte de la guerra también dice que una de las mejores formas de ganar una batalla es cuando se acude al engaño, ¿no? Se acude al engaño. En fin, cada uno tiene su estilo de negociación. Yo prefiero siempre evitar caer en el engaño, ya sea que yo engañe o ya sea que me engañen. Y por eso, sí tienes razón, Adrián, es decir, lo plantean los autores, pero no todo lo que nos dicen los autores tenemos que aceptarlos como si fuera tal cual, ¿no es cierto? Yo creo, estoy de acuerdo con Susana, es mejor no engañar, no dejarse engañar, ni tampoco engañar al otro. Pero para eso es importante, como digo, no digo yo, como dice el autor, antes de la negociación, establecer las reglas de negociación. Eso es lo que yo he aprendido, establecer las reglas. Sí, correcto. Usted tiene razón, Adrián. Esa sería la idea fundamental de este artículo. Bien, ¿algún otro comentario, alguna otra inquietud que ustedes tengan antes de poder cerrar nuestra sesión de hoy? Y aquí hay una cosa que es importante, utilizar acuerdos contingentes para protegerse, dice, ¿no es cierto? Los acuerdos contingentes están relacionados con, otra vez, las reglas de negociación. Y es importante decir, por ejemplo, que vamos a negociar de buena fe y si alguien no está de acuerdo con lo que estamos diciendo o alguien siente que no es cierto, en el acuerdo se va a notar que una vez recogida la información y verificado que no había sido cierta, se va a renegociar. Otra vez, un acuerdo contingente dice en qué caso se va a renegociar un acuerdo. ¿No? Ese es un acuerdo contingente, es decir, si alguien está mintiendo, una vez que se haya identificado que efectivamente hay un engaño, este acuerdo se tiene que renegociar con información verídica. Y efectivamente se refiere a las consecuencias de lo negociado y la transparencia de la negociación. Tienes razón, Adrián, eso es, así es. Entonces, el artículo ha sido bien leído. Como les decía ya anteriormente, es importante que los revisen y los relean con cuidado los artículos, porque hay preguntas en el examen que tienen que ver justamente con los artículos que se están leyendo. Qué bien, me alegra mucho, Adrián. Creo que todos nuestros artículos son interesantes y vale la pena leerlos con cuidado todos, ¿no? A ti más bien las gracias por haber leído con cuidado y haber participado esta noche. Muchas gracias, Adrián.
Bueno, en todo caso, entonces, si no hay más comentarios, preguntas o inquietudes, les agradezco por haber participado esta noche. Ha sido una noche con mucha participación. Varios han estado presentes acá. Creo que es la que más presencia ha tenido. Y nos estaremos conectando el día martes siguiente. Que esté muy bien. Muchas gracias otra vez y hasta pronto.